2 meses que vengo a este lugar, a esta congregación, una congregación muy bendecida por el Señor. El tema, como ustedes lo han dicho, es la importancia de la unción. La verdad es que la unción sí es muy importante en nuestra vida. Yo pienso que la unción es todo lo contrario a la tibieza espiritual o a la muerte espiritual, como está en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, no tenían unción, más bien estaban direccionados y manejados por los intereses personales, por las cosas materiales, por el dinero. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero el Señor les dice que ellos eran unos pobres desventurados. Ellos decían, somos bienaventurados, pero el Señor les dice, ustedes son unos desventurados pobres. Todo lo contrario a lo que ellos decían. Y es declarada como la iglesia tibia, porque no tenían nada de unción, no tenían avivamiento en sus vidas, no tenían presencia del Espíritu Santo. Es que cuando una persona es muy movida por las cosas materiales, tiene la mirada puesta en las cosas materiales, yo pienso que ahí no hay presencia de Dios en estas vidas. Y el problema es que muchas personas en la actualidad, muchos cristianos ponen mal la mirada en las cosas materiales que en las espirituales y se dejan mover más por lo material que por lo espiritual. Entonces estas personas pues no van a calificar, no van a tener unción. Es importante la unción para uno pasar a la presencia de Dios y para uno estar en la presencia de Dios. Recuerden las 10 vírgenes, que nosotros sabemos que son las 10 tribus de Israel de la parte norte, 10 vírgenes, porque Israel es considerada como la virgen. 5 de ellas dejaron acabar el aceite, 5 de ellas no tenían unción, se les acabó la unción, y cuando regresaron, que las otras, las sensatas, las otras vírgenes, las otras 5 dijeron, vayan y compren para que nosotros no nos quedemos sin el aceite, sin la unción. Entonces vayan y compren. Y cuando regresaron ya ya era demasiado tarde. Es que la unción es muy importante para uno poder discernir, para uno ser lleno del Espíritu Santo, para uno inclusive hasta irse con el Señor. Es muy importante la unción en nuestra vida, porque la unción es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una persona cuando está ungida está llena de la presencia del Espíritu Santo y está ungida. Entonces ahora vamos a definir cómo es que es esa unción. Pero vamos a leer acá en Lucas capítulo 4, 17 al 19, que es donde nos habla acerca de la importancia y los propósitos de la unción. Y este es un contexto que nos está hablando de Isaías 61, que es el mismo comentario que Jesucristo pidió el rollo y le pasaron a Isaías, y él abrió en Isaías 61, y esto aquí dice, hoy se está cumpliendo esta profecía. Lucas 4, 17 al 19, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo se mueva de una manera tan especial, que traiga unción en aquellos que de pronto la han descuidado, que traigan avivamiento a aquellos que de pronto están en tibieza, Señor. Trae una unción, algo especial, Señor, que tu pueblo sienta esa presencia, sienta esa unción, ese mover tuyo, Señor amado. Hay muchos que no sienten el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Que el Espíritu Santo se mueva, Señor. Nosotros somos templo tuyo. Y que el Espíritu Santo, su presencia, nos avive, Señor, y traiga esa unción especial que tanto la necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Pueden tomar asiento. Hay muchas personas que, estaba orando acá, hay muchas personas que añoran tener unción, pero la quieren obtener a través de otras personas. Entonces están orando, pidiendo a los demás que impongan las manos para recibir esa unción, esa presencia del Espíritu Santo, porque es una de las maneras también de recibir unción. Entonces quieren la unción de otros, cuando realmente tenemos que buscar nuestra propia unción. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, uno ve cómo Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista y él les pregunta: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les impone manos y llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque es que por imposición de manos también hay una transferencia de unción. Es muy importante, pero no es para imponer manos con ligereza y que a toda hora estén imponiendo manos tampoco. La unción debe ser la experiencia diaria del cristiano para tener una vida victoriosa, para tener un ministerio exitoso. Para que tu vida sea una vida victoriosa, tú tienes que estar siempre con unción. Los ministerios son muy especiales cuando hay unción, cuando la persona maneja la unción. O sea que no es tan importante, o no basta con tener mucho conocimiento intelectual, con ser muy teólogos. Que es que hay personas que creen que por medio de la teología entonces van a ser muy ungidos, y eso no es así. Es a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces no son tan necesarias las capacidades físicas o intelectuales. Me estaba diciendo que entonces, si la teología no es tan importante, entonces ¿para qué estudiar? No, si se necesita el estudio, pero recuerden que nosotros no estudiamos para alcanzar un ministerio como lo hacen de pronto algunas personas que van a un seminario, hacen la carrera teológica y salen con un ministerio como pastores. Y yo les estaba enseñando y les estaba explicando ahí en la iglesia que hay muchas personas que hacen eso, y esos son los pastores asalariados, los que estudian para tener un ministerio, porque en algunas partes es requisito, y entonces salen, pero el Señor no les ha dado el ministerio. Es que los ministerios los da Jesucristo, pero no es que yo estudie pues como para ser pastor. No, uno sí se tiene que capacitar y el Señor lo capacita. Es más, yo les decía, el Señor capacita al que llama. Él no llama al capacitado. Él no llama al que tenga mucho conocimiento intelectual. Dios capacita al que llama, y ponía como ejemplo al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro era sin letras y del vulgo, y mire cómo el Señor lo capacitó en el momento de hacerle el llamamiento. Dios capacita al que Él llama, Dios no llama al capacitado. Entonces algunos dicen: ¿usted qué teología se está usando para dar estas enseñanzas? Y yo digo: no, esas enseñanzas me las da el Espíritu Santo, no es las teologías, es el Espíritu Santo realmente. Dice la palabra que la unción nos enseña todo. Dice aquí que la unción es la que nos enseña todo. Es la unción, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces se necesitan la unción para que haya ministerios victoriosos y llenos de poder. Un pastor ungido, eso es algo muy especial, o un apóstol ungido. Para que haya ministerios de poder se necesita la unción del Espíritu Santo. ¿De dónde tiene su origen la unción? En el Espíritu Santo. Que algunos dicen: mire, ¿qué es unción? Y uno a veces le pregunta a las personas: para usted, ¿qué es unción? Unción es presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, la unción tiene su origen en el Espíritu Santo. Se transmite muchas veces, como les dije, por la imposición de manos. Se transmite unción por imposición de manos. Pero recuerden que hay que buscar esa unción.
así como lo hizo Eliseo con Elías. Eliseo iba en busca de una doble porción de unción. Él quería tener el doble de la unción de Elías. Y entonces hizo todo un recorrido. Él pasó por muchos lugares. Elías le decía, quédate aquí. Y él dice, no me quedaré. Vive tu alma, que no te dejaré. Y pasó por muchos lugares hasta que llegaron al Jordán. Y allí, cuando fue arrebatado Elías, él recibió una doble porción de unción. El manto de Elías cayó sobre él y Eliseo fue una persona muy ungida, pero él pagó un precio, pasó por muchos lugares y cada lugar de esos representa algo. Por ejemplo, el Jordán, el que desciende. Por ejemplo, el pasar por Jericó, eso es guerra espiritual. Recuerden lo que pasó en Jericó. Él pasó por todos esos lugares, por Gilgad. Pero él pasaba por cada lugar de esos. Él pagaba el precio y él iba en busca de la unción. Hay que buscar la unción. La unción hay que buscarla y hay que anhelarla. Porque es que yo digo que una predicación o un mensaje sin la unción es muerto el mensaje. Pero un mensaje con unción es algo que se puede comer. Es comestible la palabra cuando se da con unción. Se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? La unción se recibe cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Por eso lo se define como la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. Crece a través de la llenura espiritual y a través de la santidad y la comunión con Dios. Crece a través de la llenura espiritual. Hay que tener llenura. Llenura es diferente a bautismo. Llenura del Espíritu Santo es diferente al bautismo. El bautismo solamente se da una vez, pero la llenura del Espíritu Santo, uno tiene que estar llenándose del Señor permanentemente. Es muy importante tener la llenura del Espíritu Santo, de manera que si algo llega a mi vida, yo esté tan lleno del Espíritu Santo que eso no tenga cabida en mí. Es como un vaso cuando está lleno de líquido, si le echan algo se derrama, porque ya no tiene cabida. Así es cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, viene algún pecado, alguna cosa, y hay tanta llenura del Espíritu Santo que eso no tiene cabida en nosotros. Entonces tenemos que ser muy llenos del Espíritu Santo. Es más, los apóstoles allá en Pentecostés dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que ellos empezaron a hablar otras lenguas por medio de la llenura. Entonces, ¿cómo podemos definir la unción? Según el Salmo 91, uno puede sacar de ahí una definición. Y la unción es el abrigo del Altísimo. Es estar cubierto por el Señor, el abrigo del Altísimo. Es estar cubierto por la sombra del Omnipotente. Que la sombra del Omnipotente esté sobre mí. Mire que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Había tanta unción en Pedro que la misma sombra de él se proyectaba sobre los enfermos y quedaban sanos, sin necesidad de él imponer manos y decir sea sano en el nombre de Cristo, sino que la sombra de Pedro. Hay por ahí una canción que dice que aunque no era la sombra, pero la Biblia dice que la sombra de Pedro era la unción, la sombra del Omnipotente en la vida de uno. Produce esa bendición, esa unción y produce sanidades. Es que para que haya una sanidad necesitamos unción, o si no, ¿qué sanidad puede haber si una persona no está bien ungida? La unción son las plumas de cobertura de Dios, son las plumas de cobertura de Dios. Yo no sé si ustedes de pronto han tenido alguna experiencia con este Salmo 91. Yo una vez tuve la experiencia, tuve un sueño que estaba en el metro y que el metro, las ventanas del metro estaban abiertas, aunque nosotros sabemos que eso es sellado, pero estaban abiertas y entraban unas cortinas que me cubrían. Y yo decía, este es el manto del Señor. Hay que estar, el manto del Espíritu. Esa es la unción, el manto del Espíritu. El manto de Elías cayó sobre Eliseo, el manto de Elías. Y mire, recibió esa doble porción de unción que era lo que él anhelaba. El manto de Jesús tenía tanta unción
que una mujer de flujo de sangre decía: si tocara siquiera el borde de su manto, yo seré sana. Y realmente ella lo hizo, lo logró. Y cuando tocó el manto del Señor, salió poder de él, salió unción de Jesucristo. Él dice: pero ¿quién me tocó? Y Pedro decía: pero es que todo el mundo te empuja, te pisa y todo, te estrujan. Y tú dices: ¿quién me tocó? Pero es que él dice: pero es que alguien tocó, me tocó de una manera tan diferente que salió poder de mí. Y era la unción, porque la unción es la que produce esa sanidad, y produjo la sanidad en ella. Ella le dio un toque de fe, y la unción que estaba en Cristo Jesús le llegó y la sanó. Entonces el manto, dicen en el libro de los Hechos que había tanta unción en los discípulos que ellos mandaban los pedazos de sus ropas, y que se los colocaban sobre los enfermos y eran sanos. Ahora, eso no es para nosotros convertirlo pues como y estarlo haciendo, no. Eso no es para estarlo haciendo, porque por ahí hay una iglesia que como que hace eso y cobra plata. Y tienen las rosas yo no sé qué, y tienen el aceite yo no sé de qué. Y eso cobran plata por todo. No es para estarlo haciendo, mis hermanos, pero sí es muy importante. Es muy importante porque la unción aún. Mire que los huesos de ¿quién fue? De José. O de Eliseo. Los huesos de Eliseo tiraron un muerto allá y ¡prum! Había tanta unción en él que tiraron un muerto allá y recobró la vida. Tan tremendo, ¿cierto? La unción es la nube de gloria, y sobre nosotros debe estar esa nube. La nube que esté con nosotros por donde nosotros vayamos. La nube de gloria es la unción, porque esa nube representa al Espíritu Santo. Mire que en el desierto el pueblo de Israel eran direccionados, eran guiados por la nube. La nube se movía y ellos se movían. La nube paraba y ellos paraban. En el día los cubría una nube, los protegía del sol. Y en la noche una columna de fuego que los calentaba también, porque es que esas heladas del desierto son muy fuertes. Y la nube, el Espíritu Santo se movía a través de una nube y de una columna de fuego. Es muy importante. Nosotros tenemos la nube de Dios, la chequina de Dios sobre nosotros. Por donde tú vayas, esa nube debe de ir contigo. La nube es muy importante en la Biblia. Jesucristo, cuando fue ascendido, él subió en una nube, y cuando venga, vendrá en una nube también. La nube es muy importante. Hay que tener esa nube. Hay que tener la nube sobre nosotros. La unción debe ser renovada continuamente. Hay que renovar la unción de una manera permanente. No dejarla acabar, no descuidar. Por ahí una canción que nos habla acerca de eso. Tu presencia descuidado. No podemos descuidar la presencia del Espíritu Santo, porque si descuidamos la presencia del Espíritu Santo, estamos descuidando la unción. Es más, ¿sabe qué? La unción nos da identidad. Nosotros somos reconocidos en el cielo por la unción, y somos temidos en el infierno por unción también. Una persona ungida, el demonio le tiene temor, porque una persona ungida lo echa afuera, lo hace retroceder. Somos temidos en el infierno por la unción, y somos reconocidos en el cielo. La unción nos da identidad. Nos da identidad. Mire que allá en el libro de los Hechos, capítulo, no me acuerdo cuál es el capítulo, pero hay unos hijos de un sacerdote Exeba que estaban haciendo exorcismo, y ellos decían: en el nombre de Cristo y en el nombre de Pablo te echamos fuera. Y esos demonios decían: a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, porque es que la unción nos da identidad. A Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y lo agarraron y los mandaron desnudos y casi los matan. Porque es que la unción nos da identidad. Somos temidos en el infierno. Una persona ungida es temida por los demonios. Los demonios le tienen temor. La unción aviva el don que nosotros tenemos. Eso lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo. Aviva el don que está en ti, avívalo.
con la unción se aviva el don que está en ti, el cual recibiste por la imposición de manos. La unción aviva el don. Nosotros sabemos que los dones son irrevocables, pero es que ese don tiene que estar avivado, tiene que estar ungido ese don. Si tú tienes el don de sanidad, tienes que avivar ese don para que hayan sanidades. Hay personas que descuidan de pronto el don que está en ellos. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Uno cuando está ungido, uno cuando empieza la vida cristiana, que empieza como ganando almas y todo eso, y visitando enfermos y todo, el Señor empieza a usarlo. Pero uno muchas veces cuando deja de hacerlo, cuando uno deja de practicar el don que el Señor le ha entregado, ese don puede menguar en uno. Y ya de pronto tú oras por un enfermo y en lugar de sanarse se muere. Porque el don está muerto, está no muerto, está muy opacado, no está avivado en tu vida. Entonces hay que avivar ese don que el Señor nos ha entregado por medio de la unción. Algunos ministerios ungidos en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, ministerios son, por ejemplo, el sacerdote Aarón, sumo sacerdote. Él fue ungido con aceite, ungido por Moisés. Hay ministerios que tienen que ser ungidos. Por eso yo digo que hay muchos tipos de unción. Hay unciones, unción profética, hay unción apostólica, hay unción de reyes. Alguien que tenía la unción de rey era Saúl, pero él descuidó la unción y se le acabó ese ministerio de rey. Ministerios ungidos. El rey Saúl fue ungido, David fue ungido, Salomón fue ungido. Ellos fueron ungidos por Samuel, que llevaba el cuerno del aceite y los ungía. Por eso entonces hay varios tipos de unción. Hay unción profética y es muy importante la unción profética. Pero hay que entender el ministerio profético también. Ojalá que la iglesia recibiera enseñanza de lo que es el ministerio profético. Porque es que hay personas que empiezan a profetizar, pero a mí eso no, la verdad no me mueve el piso. Porque yo digo, no, es que el ministerio profético, según la palabra, pues es como tan diferente porque es que a la final dice que van a haber muchos falsos profetas y dicen las cosas y uno dice, uy, sí, es verdad, pero no. Eso lo digo porque hace algún tiempo llegó alguien allá a las Esteres y empezó a profetizarlo. Y yo le dije, uy, pero esto no lo sabe nadie. Yo le dije, Lucy, mire. Y después el Señor me dijo, no, eso no, que no le muevan el piso por eso. Porque es que hay también espíritus de adivinación. Ahora yo no es que vaya a hablar mal de la persona pues que estuvo profetizando, sino que dice que por los frutos uno conoce a la persona. Y yo le hice unas preguntas y yo decía, pero pues le faltan tantos fundamentos y tanta cosa. Entonces, por eso yo digo que no, es que uno cuando profetiza tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Yo profetizo de acuerdo a la palabra de Dios. Y el profeta, yo quisiera dar, hay un módulo de profecía. La pastora me pidió el módulo y es un módulo muy especial acerca del profeta. Yo profetizo conforme a la palabra, porque la máxima profecía es la palabra, dice el apóstol Pedro. Entonces hay que profetizar, pero conforme a la palabra de Dios. Pero no tanto, porque a veces hay espíritus de adivinación. Mire, por ejemplo, a esa niña que estaba que salía siempre cuando Pablo y creo que era Silas, que iban y esa niña siempre le estaba profetizando, diciéndole, estos son siervos de Dios, y todos los días lo mismo. Eso era una verdad. Ellos eran siervos de Dios, pero Pablo en su discernimiento dijo, esta lo que tiene es un espíritu de adivinación, y echó fuera ese espíritu que estaba en ella. Se llama espíritu de Pitón, de adivinación, y ahí casi matan al apóstol Pablo porque
se iba la ganancia de muchas personas. Pero son espíritus de pitón, más bien, que adivinan y dicen, y uno dice, uy, pero sí, eso es verdad, pero hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, en cuanto a los sacerdotes, eran ungidos como sacerdotes, los levitas, los reyes eran ungidos en sus ministerios. La unción salió de Saúl y vino sobre David. David supo esperar a que Saúl pues cumpliera con su ministerio, pero él perdió el ministerio real, el de rey, y eso le fue pasado a David. Profetas también necesitaban ser ungidos. Elías, Eliseo, otros como Isaías, como todos los profetas que uno ve aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, eran profetas muy ungidos. Isaías era un profeta tan ungido que el mismo Jesucristo hacía referencia a Isaías. Aquí, por ejemplo, Isaías 61, él hace referencia acerca del profeta Isaías. Isaías que vio la gloria de Dios. Entonces eran personas muy ungidas. Se necesita la unción para profetizar. Dios ungió a Sansón y Sansón era muy ungido, pero sabe que la unción hay que saberla conservar, porque Sansón, por ejemplo, no conservó la unción, jugó con la unción, se puso a descubrir la unción a esta filistea, a Dalila, y a la final perdió la unción y perdió la visión. Le sacaron los ojos y perdió la unción. Mis hermanos, la unción hay que retenerla. Nosotros no podemos descuidar la unción. Muchas personas descuidaron la unción. Saúl, como les digo, él rehusó a ella y Dios le quitó la unción. David fue ungido. Por causa de un pecado casi pierde la unción. Y él le dice en esa oración del Salmo 51, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que Saúl lo había perdido. El Espíritu Santo salió de Saúl y llegó sobre David. Y él sabía eso. Y él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si algo daña la unción es el pecado. Entonces él empezó a clamarle y a decirle, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Límpiame con hisopo, Señor. Dios ungió a Salomón. Salomón empezó construyendo. Eso es lo que yo digo, pero Salomón, una persona tan sabia, era el más sabio en ese momento en toda la tierra. Tenía sabiduría de Dios, porque eso fue lo que le pidió a Dios. Y Salomón empezó construyendo un templo a Dios en Jerusalén. Y a la final terminó construyendo templo a los Baales. Astoret es la apostasía de Salomón. Él empezó muy bien, pero terminó muy mal. Él empezó lleno del Espíritu Santo, pero él rehusó andar en la santidad. Entonces la unción está como ligada a la santidad, y él perdió la unción. Él llegó a la carnalidad. Hay muchas personas que prefieren la carnalidad, que se agrada más la carnalidad que la unción. Y la carnalidad y el pecado dañan la unción, deterioran la unción. Personas que anhelan más la carnalidad. Qué tan tremendo, mis hermanos, ese enemigo de la carne, cómo ataca, ¿cierto? Ataca fuertemente ese enemigo de la carne. Está uno como tan lleno de la presencia de Dios y empieza el enemigo como a atacar como para dañar la unción, la presencia de Dios, pero hay que reprender todo eso. La unción hay que saberla conservar. Tenemos que conservar la unción. Cuando uno tiene unción, la gente lo nota, la gente se da cuenta y dice, uy, como está tan ungido. Yo escuché una oración de alguien que estaba tan ungido y uno decía, esta persona está llena del Señor, está llena del Espíritu Santo. Porque la gente lo nota cuando hay alguien ungido. La gente ve los resultados. Pero
Cuando esa persona de pronto mengua en la unción, la gente también lo va a notar. Van a decir, no, este está predicando en la carne, este no tiene tanta presencia de Dios. La gente lo nota de todas maneras. ¿Qué trae la unción? La unción trae fuego de Dios. Elías, el profeta de fuego. La unción trae fuego de Dios a nuestra vida. Avivamiento es fuego. Avivados es fuego. Trae poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Uno está lleno de unción y uno está lleno del poder del Espíritu Santo. La unción es poder, la unción es dinamita. Jesucristo le dijo a los apóstoles: no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y ellos empezaron, y para que me sean testigos. Es decir, se necesita la unción para uno llevar un mensaje de Jesucristo, ser testigos de Él, testificar de Él. Pero cuando uno testifica con unción, la gente cambia realmente. Eso es muy importante. Yo digo que el Espíritu Santo es el que se carga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él lo hace a través de uno. El Espíritu Santo lo hace a través de uno. Cuando uno da una palabra a una persona que está en pecado para que se arrepienta, es el Espíritu Santo a través de la palabra ungida, de su presencia, que empieza a producir cambio en las personas. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae poder, la unción trae poder del Espíritu Santo. Trae aceite espiritual. El aceite espiritual es la unción. Hay algunos que ungen con aceite para sanar. Y así es bíblico, la palabra de Dios así está. En Santiago, y también Jesucristo, cuando comisionó a los apóstoles, dice: vayan y prediquen acerca del evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, únjalos con aceite a los enfermos, no a los endemoniados. Porque es que hay personas que como que no captan bien, no tienen buen conocimiento y se pueden dizque a ungir a los endemoniados. A una persona que está endemoniada le echan aceite. Una hermana ponía a tragarle aceite a las personas endemoniadas, y llegaba y les metía el frasco de aceite, y yo decía: ¿pero por qué? Entonces esa persona empezaba a vomitar, pero no era porque el demonio estuviera saliendo, sino porque por toda esa cantidad de aceite que se tragaba. Yo decía: pero esta persona, ¿por qué hace eso? La verdad, yo no sé por qué hacía eso. Claro que yo le dije, pues, y ella ya se corrigió de esas cosas, pero es que la unción no. Al demonio, el demonio uno lo echa, una persona que esté ungida echa un demonio fuera, porque está lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, que echamos fuera a los demonios. Pero la unción es el aceite espiritual. Ungimos a los enfermos, sí, para que sean sanos, pero no como los sacerdotes que los ungen con los santos óleos para que se mueran. Nosotros los ungimos. Oye, ¿verdad? Mi hermano, que me pasó una vez aquí en el Salado, una hermana que llega y me dice: pastor, usted no puede orar por mi mamá, que es que, mire, ella tiene cáncer y ella, la verdad, se ha convertido en una carga para nosotros, porque hay que estarla cambiando, hay que estarle haciendo todo. Ay, nosotros ya estamos cargados. Pastor, usted no puede orar para que se muera. Y le digo: ¿cómo así? Le digo: no, mi hermana, yo no hago eso. Yo oro para que el Señor la sane. Pero es que, pastor, mire que es que ya estamos tan cansados. Yo le digo: bueno, hagamos algo pues. Yo la voy a ungir con aceite para que se sane. Y yo voy a orarle al Señor para que se haga la voluntad de Él. Si Él quiere sanarla, la sana. Si Él quiere llevársela, se la lleva. Pero no voy a orar para que se muera. Yo oré por ella, le dije: Señor, hágase tu voluntad. Si tú la quieres sanar, sánala, Señor. Si tú se la quieres llevar, Señor, que se haga tu voluntad. Pero, Señor, tú ya estás en tu libro y en tus planes ya está todo. Yo me fui, y eso fue en la mañana, y por la tarde me llamó: pastor, gloria a Dios. Y yo le dije: ¿qué hubo esa noche? Es que no se murió. Y yo le dije: ay, hermana, ¿cómo así? Pero no le apliqué santo sólido. Bueno, la unción trae santidad. La unción trae gozo a la vida de uno, porque es el aceite, y el aceite trae gozo a nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo.
que la gente busca gozo, pero lo buscan de una manera incorrecta. Buscan el gozo que el mundo ofrece, pero el gozo que el Espíritu Santo nos da y el aceite del gozo en nuestra vida, eso es un gozo que el mundo no nos puede dar. Es un gozo que Dios solamente nos da. Y el gozo que tú tienes hoy, el gozo que tengo yo, el mundo no nos lo da. Es un gozo diferente, es algo especial. Amén. Es presencia de Dios. Gloria a Dios. La unción es el agua de vida, trae refrigerio. Es la unción la unción pudre el yugo. La unción pudre todo yugo. Por eso es muy importante. Es muy importante, mis hermanos, llenarnos del Señor, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Buscar la presencia. El ayuno, por ejemplo, que es la búsqueda del Espíritu Santo en nosotros. El ayuno rompe todo yugo. La unción rompe el yugo o pudre el yugo. Sin unción somos lámparas sin aceite. Somos candelero apagado. Sin unción somos fuentes sin agua. Somos nubes sin lluvia, sal sin sabor. Sin unción somos sal sin sabor. Somos árbol sin fruto. Somos vivos sin espíritu. Somos enfermos sin esperanza. Sin la unción. Y a ver, me quedan aquí todavía como 20 minuticos. Voy a hablarles acerca de la importancia de Él en nuestra vida y vamos a mirar el primer propósito. Dice aquí la palabra del Señor, dice en el versículo 18 que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, a la gente que está con pobreza espiritual. El Espíritu Santo está sobre nosotros para romper toda esa pobreza espiritual que hay en las personas. Por eso les decía que los apóstoles recibieron el poder y la unción del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo, para testificar de Él, porque Jesucristo les dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitamos la unción para que hayan mensajes ungidos y para romper con esa pobreza espiritual que tienen muchas personas. Así lo dice, para dar buenas nuevas a los pobres espiritualmente. O sea, una predicación sin unción es una predicación muerta. Hay que tener unción. Le damos un mensaje a un muerto espiritual y sigue muerto si no hay unción. Le damos un mensaje a un borracho sin unción y él sigue tomando licor. Le damos un mensaje a una prostituta sin unción y sigue vendiendo el cuerpo. Eso no produce cambios. Y mire, es que hay evidencias. Una persona llegó una vez y estábamos en una vigilia y era un alcohólico de esos que se hacen en las aceras a tomar alcohol ahí con otros viejos, señores ya de edad y hasta jóvenes. Y estábamos en una vigilia y él entró él entró borracho, pero a partir de ese momento quedó en sano juicio. Porque es que había una unción tan especial en esa vigilia que él inmediatamente quedó libre, salió en sano juicio de ahí. La unción, mis hermanos, la unción, darle un mensaje a una persona que sea borracha, que consuma mucho licor, esa persona queda libre. Eso es lo que produce la unción. Por eso yo pienso que hay muy pocas conversiones, porque hay mensajes pocos ungidos y entonces por eso hay pocas conversiones.
Cuando la unción viene, el drogadito cambia, el ladrón se aparta, la prostituta se convierte. Cuando la unción llega a la persona. Yo pienso que cuando nosotros tuvimos conversión, de pronto el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en nosotros. Y él fue el que nos ayudó para dejar todas esas cosas con una facilidad. Porque es que hay personas que van a los centros de rehabilitación y ya tratan de ayudarles, buscan autoayuda y compran hasta libros. Pero mire, cuando uno se convierte al Señor, por ejemplo, uno que tomaba, yo que tomaba tanto licor y todo eso, yo dejé el licor de un día para otro, sin ningún esfuerzo realmente. Yo no necesité esforzarme. Sencillamente, a mí ya no me gustaba tomar licor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en uno, la presencia de Él empieza a transformarlo a uno. Una persona cuando llega nueva a la iglesia, que no ha recibido al Señor, pero la recibe en ese momento y lo hace de todo corazón y empieza a recibir ministración, esa persona empieza hasta a llorar y esa persona tiene cambios. Claro que en las conversiones pues hay algunos que son diferentes. Hay unos que cambian inmediatamente, hay otros que se demoran algún tiempo para cambiar, hay otros que se demoran mucho tiempo. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, porque yo lo hice de todo corazón, todo eso, yo dejé todas esas cosas que al Señor no le agradaba. Pero mi esposa, por ejemplo, ella fumaba cigarrillo y ella se convirtió al Señor y duró como 6 meses todavía fumando. Y después ya dejó del cigarrillo, después de un ayuno y todo eso. Pero yo digo que cuando uno se entrega, es más, uno se quebranta, uno llora y uno es renovado y uno cambia y todo eso cuando uno realmente recibe al Espíritu Santo. Entonces es muy importante la unción para que hayan esos cambios en la vida de uno, para que el drogadicto cambie, para que la prostituta se convierta. Jesucristo predicaba con una unción y las personas cambiaban y se admiraban de su doctrina por eso, porque la unción da autoridad y no como los escribas. Él, por ejemplo, le habló a María Magdalena, que era una prostituta, y ella cambió. Es más, dice que le salieron 7 demonios a María Magdalena. 7 demonios. Algunos dicen, no, son los 7 pecados capitales que ella tenía. Pero era tanta la unción que es que esas personas como cambiaban. El Señor les hablaba y ellos cambiaban inmediatamente, porque es que la unción hace eso. Si hay unción, hay bendiciones, y muchas bendiciones. Somos cabeza y no cola. Miremos el segundo propósito, la segunda importancia de la unción. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La unción produce sanidad interior, sana el corazón. Porque es que la unción es como un martillo que está allí, está inclusive quebrando esos corazones endurecidos. ¿Qué es lo que quebranta un corazón? Un corazón lo quebranta, por ejemplo, un rechazo, un vacío. Hay personas que eso quebrantan el corazón, las personas rechazadas. El desamor, la soledad, la tristeza profunda, eso quebranta un corazón. Pero la unción es muy importante para esa sanidad interior. Yo siempre he dicho, Jesucristo vino a trabajar en las 3 áreas de nuestra vida. Vino a trabajar en el espíritu, cancelando todo pecado y reconciliándonos con nuestro Padre Celestial, trayendo redención a nuestras vidas. Vino a trabajar en el alma, trayendo una sanidad interior en nosotros. Jesucristo trae una sanidad. Jesucristo con su presencia llena todo vacío. Él vino a sanar a nuestros corazones también, a traer sanidad interior a nuestra vida, a que dejemos todo rechazo, todo vacío. Pero también el cuerpo, también el Señor vino a sanarlo, y por eso Él sanaba al leproso. Jesucristo vino a trabajar en las 3 áreas. Pero hay muchas personas que tienen rechazos, o personas que tienen unas tristezas profundas porque de pronto aquel ser querido se le fue, o de pronto alguien muy querido se murió, y dejan unos vacíos y unas tristezas, pero el Señor llena los vacíos y Él cambia las tristezas.
le produce a uno alegría. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza en esos momentos. Cuando uno tiene gozo del Señor, cuando alguien pierde un ser querido, y uno lo puede ver en los velorios, personas que son convertidas al Señor y se le muere un ser querido y son tan diferentes a aquellos que de pronto no tienen esperanza, aquellos que no saben, y eso se lloran, parece que quieren morirse también. Pero uno ve a una persona cristiana y el gozo del Señor la fortalece en esos momentos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, la unción es el óleo de gozo, es aceite de alegría. La unción dice a los enlutados de corazón: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Tercer propósito. Tercer propósito es que me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Mis hermanos, la unción produce libertad a aquellos que están en cautiverio. Nosotros sabemos que el pecado se da a través de un proceso. El pecado empieza en la mente. Yo digo que el pecado muchas veces empieza por los ojos. Se va a la mente, baja al corazón, después se va al acto y después se convierte muchas veces en un hábito. El pecado se da a través de un proceso. La persona termina esclavizada porque se convierte en un hábito. Y ese pecado es lo que hace perder la unción. Pero la unción también hace que nosotros nos apartemos de todo pecado. Eso hace la unción. La unción es muy importante. La presencia del Espíritu Santo hace que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros nos enseñoreemos del pecado. Es decir, que el pecado no nos controle, sino nosotros controlar el pecado. Eso lo hace la presencia del Espíritu Santo. El cuarto propósito o importancia: me ha ungido para dar vista a los ciegos. Es decir, que la unción tiene, y aquí cuando habla de dar vista a los ciegos, no puede ser ciego espiritual, pero también puede ser ciego físico, como el Señor sanaba a los ciegos, a Bartimeo y a tantos ciegos, Él los sanó. La unción es muy importante entonces para cancelar toda enfermedad. Una persona que tenga mucha unción, esa persona ora por los enfermos y van a ser sanos. Cuando tienen mucha unción, porque es que no es uno, es el Espíritu Santo en uno quien hace la obra. No para uno llenarse de vanagloria y decir: es que yo soy muy ungido, yo soy muy espiritual. No, es el Espíritu Santo a través de uno. Es la unción a través de uno que produce la sanidad. Es muy importante pues que la persona enferma tenga fe y el que esté orando por el enfermo también tenga fe y la convicción de que se va a sanar. La fe es muy importante. Porque es que hay personas que dicen: no puedo orar por mí, pero tiene una incredulidad. Y por eso el Señor no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Que las personas tienen que creer. Hay que creer y la unción, la fe, la unción produce la sanidad en la persona. Yo digo que la unción es como la medicina celestial. Hay medicina científica, pero es que hay personas que tienen cáncer y desahuciadas por los médicos, pero uno ora y cuando es una unción bien especial y cuando está el ministerio de la sanidad, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, que nos dice que hay dones de sanidad, dones de milagro, dones de fe. Entonces, ahí cuando la persona tiene el don y cuando tiene fe, inmediatamente produce el milagro de sanidad. ¿Qué enfermedad, por ejemplo, estás padeciendo tú? Que hay algunos que dicen, hay mujeres que dicen: es que tengo unos quistes, es que tengo tal problema, tengo cáncer en un busto y hay muchos, o hay varones que dicen: yo tengo este problema, tengo azúcar en la sangre, diabetes. ¿Qué enfermedad de pronto estás padeciendo? Porque el Señor hoy va a hacer sanidad en tu vida. La unción va a obrar en ti hoy. Me ha enviado a
a poner en libertad a los oprimidos. La unción rompe las ataduras. En el libro de Josué capítulo 6, había un obstáculo allí. Habían unos murallas, unos muros que impedían que el pueblo de Israel siguiera hacia adelante, hacia la tierra prometida. El Señor les da una estrategia y ellos pegan un grito ungido. Es que para derrumbar esas murallas tenían que, porque eran murallas de mucho espesor, eran muy gruesas. Pero fue tan ungido el grito que ellos pegaron que esos muros se derribaron. La unción pudre todo yugo. La unción pudre cualquier atadura. Cualquier atadura que haya en tu vida se rompe. En tu casa tú vas a pegar un grito. No lo hagamos aquí porque de pronto asustamos a los vecinos. Pero pegue un grito bien fuerte, pero pensando en que con este grito voy a derribar ese impedimento que hay en mi vida, esa piedra en el camino, y vas a gritar fuerte y el Señor va a derribar eso. Por último, la unción es muy importante para predicar el año agradable del Señor. Mejor dicho, la unción orienta la profecía. Por eso yo les decía ahora inicialmente que la unción es la que nos enseña todas las cosas. La unción orienta la profecía. Una persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder profetizar. Y uno puede profetizar a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés profetizó un pasado. Él profetizó en Génesis cómo el Señor creó a Adán y a Eva. Eso lo profetizó Moisés, porque él escribió los 5 primeros libros. Él profetizó acerca del diluvio universal, de la torre de Babel. Moisés profetizó sobre todo eso. Moisés profetizó cómo fue la formación del hombre y cómo fue la caída del hombre. Él profetizó el futuro, pero Jesucristo profetiza él profetizó el pasado, Moisés. Jesucristo profetiza el futuro. Jesucristo dice, bueno, Moisés dice, mire, el Señor va a levantar un profeta mayor que yo, a él oíd. Jesucristo dice, bueno, Moisés profetiza y es así, es la verdad. Como el Señor crea todo en 6 días y él dice, ahora yo voy a destruir todo eso. Todo lo que se creó, lo que el Señor creó, que Jesucristo fue el que participó en la creación, porque por medio de la palabra todas las cosas fueron hechas, y ese es Jesucristo. Después él viene y dice, voy a acabar con todo. Y acaba con todo. Jesucristo es el principio, es el Génesis, y Jesucristo es el fin, Apocalipsis, el fin de todo. Él dice cómo es que se va a acabar, porque dice que Jesucristo vendrá con sus santas decenas de ángeles y a ejecutar los juicios de Dios. Mire, la unción, mis hermanos, la unción nos orienta a la profecía. Es el Señor pero usted, ¿por qué está diciendo eso? El Señor me lo mostró. Porque cuando yo profetizo la palabra de Dios. Profeta es aquel que da un mensaje a la iglesia o al pueblo, pero es un mensaje que viene de parte de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice que hay que desear los mejores dones, el don de la profecía, que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Pero cuando hablamos de esa profecía que es importante para edificar, para consolar y para exhortar. Para edificar, por ejemplo, yo profetizo y dice, pero usted ¿de dónde saca eso? ¿De qué teología? Yo digo, es que yo no manejo teologías. Yo cuando hablo lo hago porque el Señor me lo trae a mí para que yo se lo dé al pueblo. Entonces en ese sentido es que uno profetiza. Cuando uno enseña las cosas ocultas que uno no conoce. Y uno para profetizar o para hablar
uno tiene que orar. La persona que no ore, no, uno tiene que orar, porque hay una palabra, una promesa que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pero uno tiene que ir a través de la oración también. La unción nos orienta hacia la profecía, para que la profecía sea correcta, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra de mostrarle a uno las cosas, de enseñarle. Jesucristo dice: ustedes ahora no pueden sobrellevar muchas cosas, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él les enseñará todo, porque tomará del Padre y de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que le enseña a uno todas las cosas. Entonces, por eso hay que recibir la unción para poder predicar el año agradable del Señor, para que nos orienten la profecía. Bueno, pongámonos de pie y vamos a orar. Y voy a ministrar un momento, voy a ministrarles. Yo no sé cuántos de ustedes sienten pobreza espiritual. La unción es para romper pobrezas espirituales, a los pobres, no solamente pobres económicos, sino también pobres espiritualmente. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto tienen problemas en su corazón de algún rechazo, pero el Espíritu Santo ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. O tienen influencias espirituales, el Espíritu Santo ha ungido para dar libertad a los que están en cautiverio, o recibir sanidad interior. Yo voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, Dios. Y te pido, Señor, que tú hagas la obra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Que aquellos que tengan problemas espirituales, Señor amado, seas tú obrando y rompiendo, Señor, todo problema espiritual que haya en tu pueblo, Dios. Que seas tú obrando, Señor amado, sanando el corazón de aquellos que se sientan afligidos, Señor, trayendo gozo de unción, óleo de gozo, Señor, a la vida de cada uno, Señor amado, que sienta esa unción, ese gozo, la vida de tu hija, Señor, su corazón que está afligido, Padre, mira la aflicción del corazón